Hola, bienvenidos nuevamente a esta quinta semana del núcleo. Nos encontramos ante el desafío de la auto y coevaluación y en función de encontrarnos entonces en este momento del núcleo y entendiendo que seguimos haciendo ese paralelo con el desarrollo del pensamiento administrativo y en este momento nos encontramos en la década de los ochentas, aprovechamos pues además de haber hablado de la calidad, de la cultura organizacional, pues también como en esta década de los ochentas, entendiendo la importancia de las relaciones, surge una teoría que seguramente ustedes han escuchado y usado e implementado en la cotidianidad de sus labores, y es la teoría de stakeholders, y vamos a hablar también un poco de procesos de innovación. Entonces, en los ochentas, puntualmente en 1984, Richard Edward Freeman, matemático, doctor en filosofía estadounidense, plantea un enfoque estratégico para las organizaciones y es entonces enfocarse en las partes interesadas, lo que él denominó la teoría de stakeholders. Cuando hablamos de las partes interesadas, surge entonces como el hecho de que puntualmente hasta los 80 lo más importante pues para las organizaciones era cumplir y satisfacer las necesidades de sus dueños, es decir, generar valor para ellos. Digamos que ese es como el contexto. También el contexto es que hay un precedente y es como en 1953 se empezó a hablar ya de responsabilidad social corporativa, donde la empresa pues tiene como una relación con su entorno y fundamentado pues como en el contexto y en estos antecedentes es que Freeman empieza a proponer la teoría de stakeholders, donde plantea que la empresa pues además de tener una responsabilidad con sus dueños, tiene una responsabilidad con sus grupos de interés, al entender cómo los puede afectar o puede verse afectados por las actividades que haga la empresa. Él define entonces a un stakeholder como cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por los objetivos y actividades de la empresa. Entonces, desarrollando la teoría de stakeholders, digamos que lo que plantea Freeman es que la empresa debe ser entendida desde la pluralidad, no solo desde quienes la conforman y la hacen posible, o sea, no solo desde los accionistas, los dueños y los empleados o trabajadores, sino también desde quienes la rodean y que se pueden ver afectados por sus objetivos y actividades, o que también la pueden afectar. Los stakeholders, digamos esos que se pueden ver afectados por las actividades y los objetivos de la empresa, pues también tienen unas expectativas de el comportamiento de la organización y la organización tiene unas expectativas del comportamiento de ellos, o sea, el interés ya no solamente es estrictamente económico. Ahí se empieza a plantear ya pues como un sentido ético en la responsabilidad de la empresa y la necesidad de establecer un diálogo para conocer los intereses y los valores de esos stakeholders para saber cuáles son universalizables, es decir, cuáles son generales, cuáles son transversales para todos los stakeholders y cuáles son propios de cada grupo, de cada alianza grupal o cuáles son particulares de cada individuo. La empresa, digamos, aborda esta teoría de stakeholders según Freeman para también conseguir legitimidad y credibilidad en la medida en que pueda pues, compartir los valores que tienen esos stakeholders en función de esa relación que tienen con la empresa, pero también si saben responder a los intereses que ellos tienen. Entonces, para poder identificar los stakeholders, la empresa puede partir de diferenciar a aquellos que tienen intereses y expectativas más urgentes y digamos que priorizarlos. Cuando uno habla de stakeholders, entonces puede referirse a aliados estratégicos, puede referirse a distribuidores, a la comunidad, a la sociedad en general, un barrio, ¿cierto? Una comuna, una localidad, una vereda, a los empleados, pues propiamente dicho, a organizaciones sociales, juntas de acción comunal, sindicatos, a organizaciones gubernamentales, a los competidores, a los proveedores, a la academia, universidades, centros de formación, a los mismos clientes. Entonces, miren que todos estos pueden verse afectados o pueden afectar la actividad y los objetivos de la organización. Y también pueden verse afectados por la actividad y los objetivos de la organización. Ahora, veíamos eso en términos pues, de estar en los 80, de estar planteando la importancia de las relaciones, pero también en los 80, ¿qué pasaba entonces en términos de innovación? Y ustedes ahora que se enfrentan a la autoevaluación, también entender cómo se están desarrollando los procesos de innovación en sus equipos.
partiendo de lo que ya habíamos hablado cuando estábamos en el racionalismo de sistema, de los modelos de innovación lineales, desde los de empuje de tecnología, donde la ciencia básica, el desarrollo tecnológico es el que empuja la innovación. Yo primero desarrollo y luego llevo al mercado. Los de segunda generación, que los llamamos de jalonamiento del mercado, market pool, donde yo primero identifico las necesidades del mercado y luego vengo y desarrollo lo que él necesita para luego venderlo. Hasta los modelos de tercera generación, donde ya, pues, digamos que muy asociado con lo que veíamos antes de los modelos de Klein y Rosenberg, pues mire que ya pasa a un proceso que no es lineal, pues que sí tiene como unos inicios, pero que todo está interconectado, o sea, que puede partir de la generación de una idea, o sea, tech push, o de la necesidad del mercado, o sea, market pull, pero mire que todo está interconectado, ¿cierto? O sea, yo puedo ir y volver a cada una de las actividades del proceso de la empresa, que sería este, ¿cierto? Miren, la investigación, el diseño, el desarrollo, los prototipos, la producción, el marketing y las ventas, que son con los procesos internos de la organización, pero también el relacionamiento externo para entender el estado del arte de la tecnología y de la producción que pueden nutrir los procesos organizacionales, y esto puede estar adentro o afuera de la empresa, y las necesidades de la sociedad y del mercado. Entonces, miren que ya los modelos en una tercera generación interactivos o de acoplamiento ya no son lineales y ya empiezan a presentar relaciones además con el sistema, que es muy importante ahora que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo la auto y la coevaluación, también entender, por ejemplo, cómo ha afectado las entregas, el desarrollo del núcleo, pues finalmente el comportamiento de los actores del equipo, de los miembros del equipo y cómo eso ha afectado también sus procesos de innovación. Un cuarto modelo, una cuarta generación de modelos de innovación ya es planteada a partir de pues, ver acá todos los procesos, pero mire que ya no hay que pasar de un proceso a otro como lo veíamos anteriormente, tanto en los interactivos como en los lineales, sino que todo sucede, digamos, de manera simultánea. Yo puedo estar innovando con todos estos equipos, además ya, pues, digamos que interviene en este proceso pues de manera simultánea el desarrollo de la innovación. O sea, miren, puede estar involucrado marketing, investigación y desarrollo, desarrollo de producto, tenemos la producción ya y la parte ingenieril, la manufactura. Entonces, intervienen además acá los proveedores, ¿cierto? Ya yo invito a participar a los proveedores, pero mire que el proceso ya no es lineal, yo paso de aquí a acá, no, ya yo intervengo transversalmente la innovación desde todos los equipos. Entonces miren cómo va cambiando ya desde los 50 hasta ahora los 80 los procesos de innovación. Con esto entonces en mente vamos fortaleciendo nuestra relación con el pensamiento administrativo en esta quinta semana, donde ya hemos venido abordando el análisis del problema, el análisis del entorno, donde nos encontramos ahora en un proceso de auto y coevaluación. Y mientras vamos navegando en esos retos de la nave, vamos identificando también qué va pasando con el pensamiento administrativo, en este caso en el sentido del relacionamiento externo con stakeholders y el comportamiento de la innovación desde los modelos de primera, segunda, tercera y cuarta generación de Roy Rodwell. Hasta luego.